¿Qué recuerdo tiene de esa experiencia de ser joven ser juez muy joven? Es muy difícil, es muy difícil. Por ejemplo, yo estaba frente al cine del Nilo, en la calle Santa Fe, hay todavía un edificio que todavía está, municipal, donde vos entras por un pasillo y después ahí estaban todas las pasillas de paletrado. Y mi despacho era la primera puerta a la izquierda. Y porque estaba en la entrada tenía la superintendencia del Palacito de Justicia. Un día me voy con la puerta y un señor italiano, viejito, me dice, buongiorno, io voglio parlare con il giudice. Dígame, ma non coda, non coda. Voy a buscar al giudice. Entonces, no quiere ser el juez. Tiene una cara más chico que vos, era. Entonces le llamé a mi secretario, un tipo inolvidable, Fortunato Fantoni, a quien quise y admiré mucho. Y dijo, señor, y a él le dijo lo que el tipo quería. Que se lo resolví yo, por supuesto. Pero nadie me llevaba ni 5 de bola a mí como juez, ¿no? Pero hice buen papel porque le dediqué mucho tiempo, mucho esfuerzo. La primera sentencia, cuando fue apelada, tuve 2 meses con un parto de nalga. Pues se venía confirmada, revocada, anulada. Vino confirmada. Y empecé a hacer cosas que lograron cambiar la jurisprudencia de mi cámara. Yo nunca me dediqué a la jurisprudencia superior, ¿no? Por ejemplo, la sentencia que rechaza la incidencia y caducidad de instancia era apelable, igual que la que acoge la caducidad de la instancia. Nunca hubo ninguna distinción, ni en la ley ni en la jurisprudencia. Para mí, que era juez de desalojo, en 4 días, los abogados en ese entonces vivían manteniendo a la gente en la locación. Porque había una ley de locaciones congeladas y un alquiler de una casa costaba 300 pesos y los congelados costaban 14. Entonces el abogado decía, mira, yo puedo pagar 14, yo te mantengo, me da 50 por mes a mí, o 100. Durante todo el tiempo que yo te tenga, vos estás agarrando plata. Estás pagando menos de la mitad de lo que pagarías en la calle. Entonces, chicaneaban. Entonces un día me pasa esto. Yo tengo una caducidad de instancia en el palestrado de 6 meses. A los 6 meses, a los 5 meses caducidad de instancia. El trámite es informe del actuario, vista al fiscal, resolución. Le digo, no pasaron los 6 meses. Apelo. Cámara. 8 o 9 meses en la cámara. Baja. A los 3 meses caducidad de instancia. Por segunda vez, informe el secretario, fiscal, rechazo, apela. 8 meses en la cámara. Cuando baja por tercera vez y me mete la tercera caducidad de instancia, sin haber pasado ninguna vez el plazo, me doy cuenta que me está chicaneando. Está cobrando plata por lo que yo soy el que le produce la plata al señor. Pues cada apelación le lleva hasta el año siguiente el pleito. Entonces yo le rechazo. Y cuando apela, le digo que no le hago lugar a la apelación porque no causa gravamen irreparable. Nunca se había dicho eso. Pero yo digo, si la apelación procede contra una sentencia definitiva y contra los interlocutorios, como es el que recae en la caducidad, en tanto causa un gravamen que no puede ser reparado por la definitiva, no es irreparable, porque la definitiva puede ganar el pleito. Claro. Con lo cual, le rechazo la apelación. Se va en queja, recurso directo. Y la Cámara me revoca, dice, no, que la ley no distingue. Y ley que no distingue, me revoca. Y me lo vuelvo a hacer otra vez. Y era cuando me apela por enésima vez, pero ya por segunda, de que la Cámara me había revocado, yo decido rechazarle en un escrito, en una sentencia, me llevó 11 páginas, mostrando toda la mala fe que estaba detrás de esto.
Cajamarca metiéndose en una laguna de la ley. Y la Cámara dijo, esta Cámara resolvió siempre tal cosa. En homenaje a las consideraciones del juez inferior, cambia su jurisprudencia. Y a partir de ahora, es inapelable. Eso me sirvió para hacer mi primera conferencia en mi vida. La llamé Inapelabilidad del auto que resuelve la incidencia de caducidad de instancia. Mirá qué nombre pomposo para una conferencia que la di en el Instituto Bibliográfico de Jurisprudencia que presidía en ese entonces el doctor Rodolfo Fontana Rosa, un jurista importante, el autor del Código de Comercio de Guatemala, y su secretario era Ariel Álvarez Gardiol, hoy mi cuate de mi estudio, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Y eso me sirvió, y entonces me enseñó que vos no tenés que adecuarte a los fallos de la instancia superior, tenés que hacer lo que a vos te parece, porque una de esas es cambiar la jurisprudencia superior. Y a partir de ese momento cambia. Total, cambió a tal punto que eso se publica. Se publica el fallo de la Cámara, no el mío. Claro. Se publica y se publica en Juris, que es una revista jurídica rosarina, que la leía Lino Enrique Palacio. Y cuando Palacio hace el código, actuar el Código de la Nación Argentina, basándose en el fallo de la Cámara de Paz del Estado de Rosario, establece como norma que la resolución que resuelve la caducidad es apelable solo si la concede. Con lo cual se monta en la tesis que se había esposado en ese asunto, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿eh? Así llega entonces esa norma al Código de la Nación, porque salió de un fallo de la Cámara de Paz de Rosario. Mirá la importancia que tiene en disentir con tu superior. Qué interesante, ¿no? Vale la pena. ¿Eso en qué año fue? En el 65, seguro. Porque tuvo que haber sido antes que se empiece con el... Seguro en el año 65, porque fue mi primera conferencia en público. ¿Dónde fue? En el Colegio de Abogados de Rosario. ¿En el marco de un congreso o algo? No. Se halló una reunión cada 15 días. Se comentaba un fallo, se comentaba una ley, y me tocó a mí dar esa charlita. Pero tuve mucho público, porque tenía algunos tipos que me iban a escuchar, ¿no? Que me querían nada más. Eran mis amigos. De ellos entre ellos los fiscales de Cámara. Que mira vos, me propusieron ser juez de instrucción al año siguiente, los fiscales de Cámara. El doctor Borsol y el doctor Juan de Lepiane. Y yo no quería ser juez de instrucción, nunca quise ser juez penal. Y durante 2 años, tuve 3 años en cada cargo, exacto, 3 años en paz letrado. De los últimos 2 años, 66, 67, eso fue el año 64 el fallo. 65 y 66 quisieron meterme y yo no quise saber nada. Pero en ese momento se formó una comisión para redactar la ley orgánica del Poder Judicial. Y esa comisión la formó el doctor Roberto Busser, empresarista penal importante, abogado viejo de Santa Fe, a la sazón era subsecretario de Justicia de un gobierno militar, no me acuerdo de cuál. Estaba el doctor Guillermo Casielo, camarista civil en ese momento. No, en ese momento era juez de primera instancia en lo comercial, de la 5ª nominación. Estaba el doctor Miguel de Feo, juez civil de Santa Fe que se murió, el doctor Norberto Iturralde, que era juez correccional y con los años fue fiscal general de la Corte de Santa Fe, y yo. Y trabajamos un año, íbamos a Santa Fe todas las semanas, hicimos un proyecto muy lindo, que poníamos la carga que los jueces estudiaran. Y pusimos también una norma que establecía que para mantenerse en el cargo hay que hacer un examen cada 2 años. La Corte, por supuesto, no lo aceptó.
y salieron con cualquier cosa y el proyecto nunca se aprobó. Pero ese año de estar yo viendo todos los días, todas las semanas a Santa Fe, me hizo muy amigo de Busser, de Iturralde, de Feio, de Faciel. Siendo yo juez de paz letrado, se hace un movimiento político importante en Rosario, que es 3 jueces, amigos míos, tratan de parar una manifestación política en épocas de los militares, diciendo yo soy juez. El doctor Gardela, el doctor Basualdo, que era compañero mío de colegio, el doctor Frávega. Había pasado esto, ¿no? Era jefe de policía en Rosario un gendarme, que está procesado y condenado por esas cosas del gobierno, de esos gobiernos que gobernaba en ese momento era Onganía. Y le prohíbe el gobierno prohíbe una manifestación que se iba a terminar en el cine El Nilo. Tiene que ya no está más en Rosario. Y el juez Frávega acoge un amparo y dice que se haga. En la época de los conservadores en la Argentina, hubiera ocurrido así: acaten el amparo, entran al cine, alguien tiene un tiro al aire y lo sacan todo de vuelta. Acá impidieron la entrada al cine y debutaron los bastones largos en la Argentina. Y pusieron 50 tipos que no dejaban entrar en la calle Sarmiento del cine y avanzaban dando palos a la gente, entre ellos a un juez que dijo: yo soy juez y vos quieras parar la avalancha en la cancha de River con un carnacito en la mano, con un palo en la cabeza. Y eso generó la intervención del Poder Judicial de Santa Fe. Cesó la corte, echaron a todos. Quedamos todos en comisión, yo era juez de paz letrado en ese momento. Y nadie quería aceptar, fue una cosa muy, muy fea, ¿no? Porque además esa intervención la ordenó el doctor Guillermo Borda, gran civilista, que era ministro del Interior de ese gobierno. A raíz de lo cual, en la ciudad de Rosario, el Colegio de Abogados puso en la plaza pública las 8 colecciones de Derecho y Ciudadanía de Borda y las quemó en una pira pública. Las cosas funcionan de ambos lados. Las quemó como repudio a la Borda. Y vino un interventor, usaba camisas de seda, un viejito ganadero, era el señor abogado, pero no ejercía la abogacía. Y no pisó nunca el tribunal. Se instaló en el Consejo Deliberante y estuvo un año estudiando. Logró que alguien fuera a la corte, el doctor Julio Argentino Casas. Además, fue un cordobés muy jugado políticamente, a favor de la Iglesia, porque era presidente de la Acción Católica Argentina, que era lo que en ese momento tenía importancia. Y estuvo un año, nombró, y a los 3 que venía a echar no los echó. Pero el último día los cesó a los 3. 1 año y 2 meses habrá sido. César Movilizar, fulano de Mengano. Resolución número 4, en la 5. Cesa de su cargo el doctor Álvarez, la doctora Tal, el doctor Alvarado. Cesan en su cargo. Otra norma. Por reingreso al Poder Judicial, se nombra a Alvarado en el cargo de juez en tal parte, en la Cámara del Paz Letrado. Y a Álvarez en tal parte los reingresó a todos. Yo de eso me enteré por el diario. Me dijo mi vecino: che, te están hablando en el diario. Fui y lo compré, encontré camarista. Y yo no lo quería hacer, de verdad. Porque estaba espiritualmente en contra de todo eso, ¿no? Sosteniendo la independencia del poder.
Y fui a hablar con el presidente, con el doctor Casa. Además era mi mentor en el tribunal, era mi padre putativo en el tribunal. No, no te confundas, dijo. Acá hay una cosa muy fea. No defiendas a quienes no tenés que defender a pesar de ser tus amigos. Y di vuelta, vuelta y vuelta y al final ingresé en la Cámara de Paz Letrado. A los 2 o 3 días, Frávega se afilió al poder al radicalismo y salió a denostar a todo el mundo, cosa que a mí ya me disgustó, ¿no? Porque un juez que era una víctima de circunstancias se convirtió en un victimario de las circunstancias. No me gustó. Y así fui camarista a los 32 años. Joven. ¿Tu edad? ¿Cuánto tenemos? Sí, 30. Y la cara tuya. Y estando allí, estuve 3 años también allí, y otro movimiento militar, lo suben a un ministro que estaba en la sala de tercera civil, lo suben a la corte, y casi lo que estaba en una sala, que yo mi compañero que esos viajes así, me propuso para ir a la corte, a la cámara, y fui camarista desde el año 71. Sí, fue 62, 65, 65, 68, 68, 71, 71 hasta el 87 que me fui. ¿Quién era presidente en el 71? Qué sé yo, no sé. No sé. Pero yo me jubilé en el 70, no, en el 71 sí me acuerdo. No me acuerdo. Yo me jubilé en el año, después de 17 años de cámara. Onganía no estaba ya. No, Onganía se había ido ya. Onganía se había ido. ¿Y cómo se gesta en el medio de todo esto, o en qué momento se gesta y cómo nace el Código Procesal de la Nación, el Código Procesal Civil? Esto se hace en Buenos Aires, ¿no? El Código Procesal lo decide Onganía. Onganía. Onganía norma, hace una comisión que designa a 3 personas. A Luis Enrique Palacio, el mejor procesalista argentino sin duda de la historia, el que hizo Ciencia de Verdad, al doctor Carlos Colombo, que era titular de procesal, uno de los 4 titulares de ese entonces de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la doctora Anastasia de Valguer, que era juez civil de Buenos Aires. Pero atención, Lino Palacio era un académico que nunca ejerció la abogacía. ¿No litigaba él? Nunca litigó. ¿Qué era, juez? ¿Qué era? Lino Palacio fue secretario, primero fue relator, fue secretario letrado de la Corte, fue el secretario letrado a cargo de la Secretaría de Demandas Originarias, muchos años. Y de allí salió para ser procurador general o de la Nación, una cosa de esa. Fue abogado del Estado. Y el doctor Carlos Colombo era general de la Nación. ¿Militar era? Claro, porque era un abogado asimilado al ejército y era el jefe del servicio jurídico. ¿Sabes que por cada profesión no militar hay uno solo? Hay un médico general, un abogado general. Y ese es el jefe de todo el servicio jurídico del país. Carlos Colombo fue el jefe del servicio jurídico del ejército, cuando el general Lanusse era el presidente de la Nación. La doctora Anastasia tampoco nunca litigó, fue juez toda su vida. O sea, que el Código Nacional Argentina, el llamado Código, que no fue de la Nación, fue de la Ciudad de Buenos Aires y del Chaco, lo que eran territorios nacionales, en ese momento lo hicieron una juez, un académico y un general de la Nación. Ninguno litigó nunca. Salvo la juez, los otros 2 no sabían dónde estaba el Juego Civil número 1. ¿Dónde quedé? ¿Qué sé yo? Nunca habían ido, ¿no? De ahí mis críticas al código. Han hecho un código por académicos que viven en frascos de mayonesa, o que han sido jueces, o jueces en actividad como la Anastasia, que no tienen contacto con la realidad bogadil, que es el que pecha mostradores y sufre la injusticia en el tribunal, ¿no? Esa es mi crítica a ese código. ¿Y Palacio y Colombo eran catedráticos de la UBA? Los dos. ¿Los dos? Los dos. Eran titulares. ¿Palacio qué edad tenía? Y Palacio tendría ahora 90 años.
No, en ese momento, cuando le tocó hacer el código con Colombo. Y tendría 50 y tantos años. ¿Más joven que Colombo? Pero Colombo, a ver, Colombo termina su generalato a los 55, 56 y lo nombran miembro de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ah. Donde creo que fue presidente. Y cuando él cesa, porque llega, se jubila como juez de la Corte, pasa a dirigir el diario La Ley. Ah. Cuando deja de dirigirlo a Remorino, se lo dan a Carlos Colombo. Y hizo muy buen papel en La Ley. Años estuvo dirigiendo el diario y la editorial La Ley. Carlos J. Colombo. Y entre ellos hacen el proyecto del código. Que es un código que está mirando al código de Klein. Ahí voy. A ver, el código ese Se basa mucho en el código italiano de 1940, ¿no? lo copia. A ver, yo le asigno alguna importancia muy dramática a ese código. A ver, ¿cómo te lo explico históricamente para que esto se pueda entender? Ese código entró a la Argentina porque tuvimos nosotros la poca o buena suerte de que dos españoles que fueron implosionados por la Guerra Civil Española no tuvieran otra profesión más que la que ser editor. En ese entonces la gente que había escapado de España de la Guerra Civil se vinieron a América a hacer cada uno lo que podía. Por ejemplo, el autor de La Ley y el Delito venía a dar conferencias espectaculares. Daba conferencias sobre la delincuencia en el arte, Otelo, Gaudio, Otelo y Desdémona, y llenaba salas de teatro con señoras gordas que pagaban 10 dólares la entrada y la cual él comía. Hablo de don Luis Jiménez de Azúa, por supuesto, viejo lindo, un buen profesor de penal, fue mi profesor de penal. Porque toda esa gente recaló después en la ciudad de Santa Fe, traídos por españoles que habían llegado antes. Lo de Luis Muñoz, que también terminó en Santa Fe, era un pianista de nota. Y recaló en México y se conchabó en el Hotel Fiesta para hacer lo que se llama dinner music. Vos estás cenando y un tipo está arpegiando y no molesta y vos podés conversar. Hasta que, cuando acá llegó don Niceto, don Luis Jiménez, empezó a traer a sus compadres todos para acá y los puso a todos como docentes de la Universidad Nacional de Santa Fe. Vino Luis de Córdoba, vino Manuel de Ribacova, Ángela Romera Vera, eran todos españoles revolucionarios republicanos. Cuando llega don Santiago Centín Merendo, que llega también a Santa Fe, don Santiago estuvo en Santa Fe, en Tucumán y en Buenos Aires, no alcanzaban el sueldo de profesor para que pudieran vivir con la alcurnia que vivían siendo jueces del régimen franquista, el cual él lo era, había sido, de la carrera judicial española. Así decía la tarjeta que te daba como presentación don Santiago Centín Merendo. Era un tipo muy culto, vivía en la avenida Belgrano y el Bajo en Buenos Aires, en un 15º piso, donde se ve Colonia. Y el departamento tenía 5 o 6 habitaciones, de 4, 5, 5 por 5, tenía biblioteca en las 4 paredes, pero tenía bibliotecas en la misma habitación. Habrá 10.000 libros, 20.000, no sé. Mi viejo se lo había leído todo, era un tipo de una cultura exquisita y extraordinaria. Hablaba muy mal, pero escribía muy bien. Por eso tiene muchos juristas. Y entonces él junto con otro jurista importante, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, un tipo importante en la República, que recala en la Ciudad de México, deciden fundar una editorial para vivir de la venta de libros, que no había venta de libros en la Argentina ni en México en ese momento. Estamos hablando de los años 50, de las fines de la década del 40.
Y entonces publican, crean EGEA, Editorial Jurídica Europa-América. Y empiezan a publicar Donizeto sus libros y Don Santiago sus libros. Uno escribió 3 libros, 3 uno y 4 el otro, y se le acabaron los libros. Entonces deciden empezar a traducir obras del alemán, que lo traducía Donizeto, y del italiano, que lo traducía personalmente Don Santiago. Entonces los argentinos y los mexicanos, y América Latina, por supuesto, por extensión, empezamos a leerlo por vez primera en la década de los años 60 a Calamandrei, a Rothenberg, a Sata, a Carneluti, a Rosenberg, a Rosenkrantz, autores alemanes y autores italianos, que se vendían como pasto. Y eso compramos, que era el derecho procesal científico. Todos, No hay un profesor de procesal que se llame tal que no lo haya leído con detenimiento a Calamandrei y a Carneluti. Lo hayan estudiado. Porque además, en lo técnico, son muy técnicos. Pero ahora he descubierto el trasfondo político que está detrás de esto. Que de casualidad lo encuentra un profesor que estuvo en la Argentina varias veces, traído por nosotros, y ha muerto hace 3 o 4 años. Hablo de Franco Cipriani, que era un ordinario, se llama titular, ¿no? Un ordinario de la Universidad de Bari, sobre el Adriático, que un día coincide en la estación Termini de Roma, que es la estación terminal de trenes, se encuentra con la hija de Giuseppe Chiovenda, que es el pope de los juristas italianos. Chiovenda es el autor de La Prolusión de 1805, donde aparece el derecho procesal científico, donde empieza a hablar de la autonomía y de la abstracción del concepto de acción procesal como cosa distinta de lo que se pretende. Él es el creador del derecho procesal. Y se encuentra con la hija de Chiovenda, en la estación con 104 años, y le dicen, mi estación fue discípulo de su papá. Entonces le dice la viejita, ¿cómo me gustaría a mí saber cómo era mi papá como profesor? Y él dice, ¿cómo me gustaría saber cómo era mi profesor como hombre? Lo que estás haciendo vos ahora. Entonces hacen fili los dos, y la viejita le da a Franco Cipriani una caja de zapatos con la correspondencia de Giuseppe Chiovenda. En ese entonces no había fotocopiadora. Entonces una carta se escribía y se dejaba una copia, se manuscribía una copia y se guardaba a la espera que llegara la respuesta, que se ponía detrás. Vos podías seguir el orden de las cartas, la copia y la que viene, la copia y la que viene. Mi abuela materna tuvo 12 hijos y tuvo gran correspondencia con 8 de ellos. Y tenía la caja de zapatos de su hijo Pedro, de su hija Elvira, de su hija Herminia, atadas con cintas de colores. La cinta azul era la de Pedro, la cinta amarilla era la de Manuel. Entonces agarraba la cinta azul y le decía carta con carta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, un fajo así de cartas. Vos podés rehacer la vida de mi tío Pedro porque está la correspondencia en las cartas que guardaba mi abuela. ¿Lo entendiste? Igual encuentra Cipriani en la caja de... Solo que las cartas son de Chiovenda a Carneluti, de Chiovenda a Calamandrei, de Chiovenda a cada uno de los procesalistas. Entonces las lee y descubre algo que lo sorprende ferozmente. Lo sorprende imputaciones que Chiovenda les hace a sus discípulos de haber colaborado con un código fascista. Dicen, yo no lo sé, dicen que Chiovenda era judío del Gubbio, como era Frondizi. Y si era judío, si es cierto que era judío, ¿cómo trata de ser un defensor acérrimo de la libertad, no? Para mí, el canto más importante en libertad es Masada.
900 tipos se masacran entre ellos, el último se suicida para no caer preso de los romanos, para no ser esclavo de los romanos. Entonces el tipo defiende la libertad y por tanto no puede ser nunca fascista. Estuvo siempre en contra del régimen de Mussolini. Y le endilga a Calamandrei. Calamandrei es la figura más importante, querida, respetada y destacada del socialismo italiano. Un hombre de izquierda, socialista, que publicó libros políticos y libros jurídicos. Los políticos en un ex libris con un dibujito que es el mapa de Italia, cortado al cejo a la altura de Roma, con un puente que lo cruza de abajo hacia arriba, y en el puente un viejo como yo, con su nieto de la mano, cruzándolo. Queriendo significar muy poéticamente que Italia necesitaba 2 generaciones o 3 de abuelo al nieto para poder reunirse de nuevo después de la guerra del 40. Y los libros de derecho los tienen con otros libros que también es precioso y muy poético. Es una balanza de color negro y en un fiel de la balanza está un código muy gordo, muy pesado, muy importante, y en el otro una rosa. Y jugando en contra de las leyes físicas, la levedad de la rosa pesa más que el peso del libro. Entonces está desbalanceada la balanza, ¿no? Todos sus libros de derecho los pone con ese loguito. A mí me subyugó ese loguito, y yo la revista de estudios procesales que está a tu disposición en la biblioteca de la academia, en la tapa tiene ese loguito, como homenaje a Giuseppe, a Piero Calamandrei. Ahora viene este señor y lee la carta, descubre que Chiovetta le imputa a Calamandrei haber escrito el original de la relación al re, de la exposición de motivos que firma el ministro y el guardasellos, que era Dino Grandi, el tipo más importante de Italia, del cual está a tal punto que es el que firma la rendición de Italia. Cosa que niega. No, maestro, yo lo que estoy diciendo es que lo que defiende ese código no es porque sea fascista, es porque ese código defiende la oralidad, que es lo que usted defendía. Y le imputa a Calamandrei, a Carneluti, que desde su cargo de presidente del Colegio de Abogados de Italia, en el año 43, cuando termina la guerra, y en Roma, ciudad abierta, entran los yanquis y eliminan toda la legislación fascista, igual que los alemanes, no dejaron una sola ley alemana vigente. Igual pasó en Italia, salvo en el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque el presidente del Colegio de Abogados, Carneluti, ante los jueces norteamericanos, como testigo, jura que el código no tiene influencia fascista. No es un código eminentemente técnico. Y eso se lo reprocha Chiovetta. Son 2 cargos ilevantables. Entonces Cipriani se asusta con eso y se pone a estudiar en profundidad ambos temas. Muy cerca de Roma, en una ciudad pequeña, se llama Eur. Cuando vayas no dejes de visitar, la gente no sabe, te estoy contando. En el Eur es una ciudad faraónica levantada por Mussolini para guardar todos los archivos de todos los ministerios. Todo Italia está en el Eur. Yo paré en el Eur en un congreso que hizo Vescovi desde Uruguay con los italianos, con el Instituto Iberoamericano hecho Procesal, una cosa fastuosa, con dormitorio, tipo con librería que te sirven el café. Se mete adentro y ve todos los documentos que vos te puedas imaginar. Y escribe un libro que se llama De jerarcas y de procesalistas.
que yo lo traduje. Está puesto con mucho esfuerzo. Yo no hablo italiano, así que con diccionario e imaginación mediante lo traduje. Está puesto en castellano y en italiano, por supuesto, en la biblioteca de la Academia. Eso causó una conmoción en Italia. Le negaron el saludo a montones de personas, nunca más lo saludaron, porque había ofendido la memoria de Piero Calamandrei. Y eso es una decisión tremenda. La grieta argentina se hizo en Italia con el libro de Franco Cipriani. Pero una cosa que es innegable, en un gobierno fascista como fue el de Mussolini, uno puede pensar que el Código Procesal Civil fuera liberal. Pero es evidente lo que te estoy contando. Pero además el Código fascista se copia el texto del Código Procesal Civil alemán, que a su turno es la copia del Código de Klein de 1895.